Ahora sí, vamos a darle un pequeño resumen de todo lo que se vio durante la semana hasta cierto punto. Entonces, hay que reconocer que la proposición solo tiene un solo valor de verdad, en los cuales es verdadera o falsa. No puede ser ambas la vez. O bien es verdadera o bien falsa. Solo puede tener un solo valor de verdad, que representa generalmente con 1 y 0. O también con la B de verdad, con la F de falso o con la T de true en inglés. Son formas normales de representar. Entonces tenemos que verificar qué normal es proporción. Por ejemplo, fechas históricas son proposiciones porque se puede dar un valor de verdad completo. Por ejemplo, el 18 de junio de la Primera Guerra Mundial. Se puede saber si es verdad. En este caso es verdad. Entonces tiene valor de 1. En cambio, en 2000 fue el comienzo de América. Falso. O sea, a pesar de ser falso, es una proposición porque se puede confirmar su valor. También con fechas específicas, operaciones completas, por ejemplo, 2 más 5 es 7. Esto es válido, tiene un valor de 1 porque es verdadero. En cambio, si aquí dijera 2 más 5 diferente a 7, ahí sí sería falso. También circunstancias bien detalladas se puede denominar con proposiciones, o sea, todo lo que se le pueda dar una validez completa. En cambio, las proposiciones no son ni signo de preguntas, ni exclamaciones, ni opiniones personales, ni orden, ni peticiones, ni siquiera que son incógnitas. Por ejemplo, x más 7 igual a 10. Tú me puedes decir, fácil, 7 igual a 10, lo despejo y me da en total 3. Pero no, porque simplemente pongo x, que no sé cuánto vale, más 7, más 10. O sea, no sé cuánto vale esto. No puedo definir si tiene un valor de verdad. O sea, yo no puedo definirlo. En cambio, si dijera como acá donde x es igual a 2 y entonces x más 4 es igual a 7, aquí podemos estar definiendo un valor. De verdad, si es verdadero o falso, porque ya me dan concretamente cuánto vale x. O sea, aquí no sabemos cuánto vale x. Así que eso es importante. Otro tema que no tocan, pero existe también lo que son variables, que en resumen son lo mismo que las proposiciones, simplemente que puede tener más valores de verdad o de falso. Pero realmente eso es cuestión de cada libro. Algunas toman tanto la variable proposicional como la proposición pura como iguales. También otra cosa a tener en cuenta es que existen simples o atómicas en la proposición. ¿Qué es una proposición simple? Por ejemplo, simplemente una letra. Por ejemplo, la P, la Q, la E. Por ejemplo, puedo decir que cada una representa una cosa diferente. En cambio, las compuestas o moleculares es como que la unión de más de una. Aquí mezclo como que dos P, Q mezclado con algo. Aquí va metido que son conectores. Que tocaremos el tema más adelante. Aquí van los que son conectores. Por cierto, cabe recalcar lo siguiente. A las que son por posiciones como tal, generalmente se representa con una letra, por ejemplo con A, B, C y D. Por ejemplo, A, dos puntos, 2 más 5 igual a 7. O sea, esta es una forma de representarlo, sin ningún problema. Esto aquí no se representa porque no son proposiciones. Las variables proporcionales, a menos lo que era el libro de la Spoli en su tiempo, cogían la variable con de P, Q y E para adelante. La que son posiciones puras, al menos en el libro de Spool, es así. A, B, C y D para posiciones puras. Lo cual se puede definir concretamente su valor de verdad. En cambio, la de acá es para la ecuación variable. O sea, puede tener un valor de verdad o puede tener un valor de falso, que son funcionales para que son combinaciones, que vamos a ver ya mismo.
Pero otra cosa es la introducción a las tablas. Pues ya vimos que las proporciones se representan como A, B, C o P, Q, R, ya, de lo que son tablas. ¿Qué da la fórmula? N, a ver, 2 elevado a la N, que son la cantidad de variables. Por ejemplo, la más sencilla, si tengo, por ejemplo, simplemente Q, ya pues, puedo decir que solo tengo una sola variable y solamente tengo dos posibles combinaciones, lo cual P o bien es falso o bien es verdadero. Puedo representarlo así, con la F y B, o cambiar los valores inversos, por ejemplo, puedo poner 1, o sea, por contar que se repita una misma secuencia. A menos ya cuando vengan lo que son conectores es importante seguir la misma secuencia y no cambiarla. Otro ejemplo es cuando tengo dos, por ejemplo tengo P y Q. Puedo decir que tengo 2, entonces mi n vale 2, entonces igual a 4. Entonces en este caso tengo P y Q. Ahora puede tomar dos valores de verdad y dos valores falsos. Por ejemplo, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Cuando son, por ejemplo, 3, pongamos, tengo PQE, ya pues, este caso ya 8. Tengo P y Q. Entonces aquí puedo tomar 4 valores de verdad y 4 valores falsos. Por ejemplo, pongo dividido bonito. Aquí están los 4 valores falsos. Y aquí están los 4 valores de verdad. Y ahora, ¿qué hacemos acá? Intercalamos. Por ejemplo, puse aquí, se divide como en 4, los 4 primeros son falsos y los 4 segundos son verdaderos. Entonces vamos a hacer acá lo siguiente. Los dos son falsos y de aquí 2 son verdaderos. Bajamos 2 falsos, 2 verdaderos. Y así vamos como que cubriendo todas las secuencias posibles. Los posibles resultados. Acá es fácil, simplemente lo mismo. Solamente que como que dividimos la mitad siempre. A la siguiente proporción como que hacemos que vaya más seguidito. Por ejemplo, este ya es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y listo. Así con todos. Y otra cosa es que existe 3 tablas. Existe 3 posibles en tablas. Cuando se hagan conjunciones y demás. Por ejemplo, si tengo una, por ejemplo, pongámosle que B mayúscula tiene 1, 1, 1. Ya pues entonces se denomina tautología. Cambio si por ejemplo tenemos C y es 0, 0, 0. Como todos sus valores son falsos, es una contradicción. En cambio, si tenemos por ejemplo una D y es así, aquí no es ni tautología, porque no todos sus valores son verdaderos, ni una contradicción, porque no todos sus valores son falsos. Entonces esto se denomina contingencia. Esto sería para más adelante. Por ejemplo, ahorita ya vamos con lo que son conectores lógicos. Ya que tener mucho en cuenta esto, porque servirá para hacer futuras tablas. Y inclusive para lo que son leyes, no servirá. Por ejemplo, tenemos lo que es negación. Negación se lee no, ni, no es cierto que, no es cierto, no es verdad que, es falso que, y así. Se puede asumir que lo que hace la negación es cambiar de valor. Por ejemplo, si un valor es positivo, por así decirlo, a cambiar su valor pasa a su opuesto. Por ejemplo, aquí tenemos 0. Al negarlo, tenemos 1. Hasta ese punto es lógico, por ejemplo, si decimos que algo no es cierto, por ejemplo, es falso que Juan no juega, se estoy diciendo que es mentira lo que estoy diciendo. En cambio, si digo que Juan juega, pero
pues lo niego, pues aquí un valor de falsedad. O sea, cambia completamente los valores. Tenemos también lo que es la conjunción. La conjunción tiene más traducción, por ejemplo, tiene y, pero, más, sin embargo, tal como, a pesar que los signos de puntuación como coma, punto y punto y coma. Aquí, como son dos valores, por ejemplo, 2 a la n, como son dos, son totalmente de 4. Pero aquí tenemos los 4 posibles resultados. Y algo aquí muy curioso, que hay que tomar en cuenta esto. Cuando ambas proposiciones son verdaderas, el resultado de la conjunción va a ser cierto, va a ser verdadero. ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, si digo, voy a ponerme a hacer las tareas y voy a cocinar, si no cumplo ninguna de las dos, estoy mintiendo. Por eso aquí hay un valor de falsedad. Cambio, solamente si cumplo las dos cosas, estoy diciendo lo verdadero. Estoy cumpliendo lo que estoy diciendo. Pero aquí hay otro ejemplo si quieren tomarlo en cuenta. ¿Qué es la división inclusiva? Bueno, se puede asumir que la división inclusiva es como decir o hago una cosa o hago otra. Y su única traducción es o y se representa con la B. Ya, tenemos, igual que antes yo tengo aquí esta función con dos proposiciones. Entonces tengo 2 elevado a la 2 que me da 4. Entonces aquí tenemos los 4 posibles valores. Comenzando con 2 falsos y 2 verdaderos. Un verdadero y un falso y así. Ya. Como digo que significa la O, solamente hace falta que yo cumpla una para que sea verdadero. Por ejemplo, si yo digo o desayuno o hago las tareas. Si cumplo por lo menos una de ellas, estoy diciendo la verdad, porque digo, o hago una cosa o hago la otra. Y si hago las dos, mejor. Pero igualmente estoy diciendo una verdad. En cambio, si digo, voy a desayunar y voy a darle a comer al gato y no cumplo ninguna de esas dos, estoy mintiendo. Así que por eso el valor es falso. Y tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, Juan juega y Juan estudia. Y pongo Juan juega o Juan estudia. Si definimos que esto es verdadero y esto es falso, entonces esto es verdadero. Porque yo tengo aquí que Juan juega y Juan estudia, pues vemos que es falso, igualmente es verdadero. ¿Qué pasa si qué pasa si miento y digo que Juan juega, pero esto no es verdad, y Juan estudia tampoco es verdad? ¿Qué pasa? No estoy mintiendo porque no hace ni una cosa ni la otra. Por eso aquí el valor de falsedad. Ya. Otra cosa a tener en cuenta es que hay un primo hermano. La dilución inclusiva es la dilución exclusiva, que se representa con un triángulo, con una O, y lo más vivo se representa con una cruz, con un tipo cruz. Entonces, ¿qué me habla la teoría? Que esta única va a tener el valor de verdad cuando tenga los valores de poblaciones diferentes, o sea, cuando son diferentes los dos. Es la única situación donde va a ser verdadero. O también podemos decir de otra forma, que cuando tiene ambos valores de verdad iguales, el resultado es falso. Porque como si dice su nombre, es exclusiva. O sea, que hago una cosa o hago otra. Por eso su traducción es o solamente, o solo. ¿Por qué? O bien, o bien. Esto se debe a que principalmente es simplemente, como digo, es exclusivamente voy a hacer una cosa. Y esa cosa tengo que hacerla. No puede ser ambas. Por ejemplo, si digo, o soy de Perú o soy de Ecuador. Y si de pronto es, yo digo, soy de Perú,
y también soy de Ecuador. Entonces, ¿cómo puedo ser de las dos naciones? Suponiendo que en este caso tengo que mi nacionalidad es completamente de donde vivo. Entonces, ¿cómo puede ser tanto peruano como ecuatoriano al mismo tiempo? ¿Cómo puede haber nacido en los dos países al mismo tiempo? Entonces, no es cierto lo que estoy diciendo, por eso tiene un valor de falso. También otro ejemplo. Si digo, la moneda de Venezuela es cara, estoy mintiendo. Y si digo que el dólar es la moneda más barata, estoy mintiendo. O sea, estoy mintiendo dos veces. O sea, también estoy incumpliendo la ley de la división exclusiva. O sea, tampoco puedo ver dos falsos al mismo tiempo. O solamente es una cosa o solamente es la otra. También tenemos algo que es la condicional. ¿Ya? ¿Qué es la condicional? La condicional es la única, nota, es la única donde influye bastante cómo se ubican las cosas. Es la única. Porque si vemos las anteriores, no importa el orden que sea. Por ejemplo, puedo poner P y puedo poner Q. Puedo poner Q o puedo poner P. Igual me van a dar lo mismo. También condición exclusiva. Porque son conmutativas. O sea, no afecta el orden. Aquí tampoco afecta el orden. Ni aquí que me vamos a ver. Pero está así. Esta es la única que afecta. ¿Pero qué la condiciona? Bueno, se resume que es como que de la hipótesis voy a un consecuente. O de una premisa voy a una conclusión. Es como que la forma de razonar que tenemos nosotros. Y por lo mismo que influye su valor, también influye cómo lo decimos. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos primero la conclusión y después nos vamos a la premisa. Pasa eso. Muchas veces la gente se adelanta y decimos primero la conclusión. Por eso es importante tener en cuenta lo siguiente, que hice dos tipos de traducciones principales para esto. Si P, entonces Q. P, si Q. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, si pongo el siguiente ejemplo. Si llueve, entonces hay nubes. Eso es lógico. Si llueve porque hay nubes. No puede llover si no hay nubes. ¿Y qué pasa si pongo? Hay... A ver, si hay... Hay nubes si está lloviendo. ¿Se da cuenta que estoy como que invirtiendo los valores? O sea, estoy diciendo lo siguiente. Si es que llueve, por ejemplo aquí imaginemos una nube. Si es que llueve, entonces hay una nube. Por cambio aquí estoy diciendo, hay una nube si llueve. Estoy diciendo lo mismo, ¿no es verdad? Por eso se traduce así. O sea, también tener en cuenta lo siguiente. Hay bastantes traducciones de la condicional, pero estos son los más comunes. Unos donde es la traducción directa, que es literalmente de la hipótesis al consecuente. En cambio, muchas veces decimos del consecuente a la hipótesis. Y ahí es donde se invierten los valores. Entonces, ¿cómo sabemos cuando algo es verdadero o falso en la condicional? Muy sencillo. Por ejemplo, si yo digo como que algo que no es cierto, si doy una hipótesis falsa y mi conclusión es falsa, estoy diciendo la verdad. Porque ya estoy teniendo en cuenta que lo que digo es falso. Y si me da un resultado falso, entonces es verdadero. Si digo una hipótesis o una premisa falsa y resulta por coincidencia de la vida que la conclusión, el consecuente es cierta, también tiene un valor de verdad. ¿Por qué tiene un valor de verdad? Porque estamos llegando a un resultado lógico. A pesar que yo haya partido de una premisa falsa, puede ser que durante desarrollemos esa teoría, esa hipótesis que tenemos, lleguemos a una conclusión que había sido cierta. ¿Ves lo que estamos diciendo? En cambio, si parto de una hipótesis cierta, por ejemplo, unas leyes universales, por ejemplo, la ley de la gravedad, o sea,
Imagínate, tenemos la ley de la gravedad. Esa es nuestra hipótesis. Bueno, ya no hipótesis porque ya es una ley, pero supongamos que nuestra hipótesis es verdadera, la ley de la gravedad. Y resulta que es falsa, que llegó a una conclusión que no es cierto. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que el condicional va a ser falso. ¿Por qué? Si parto de algo cierto y llego a un que es mentira, entonces no es verdad lo que estoy diciendo. Ahora, bueno, también tenemos la otro caso donde si es la hipótesis cierta y el consecuente es cierto, es verdad. Pero este es lo más obvio. Hasta aquí abarcamos todo lo que son los conectores lógicos estándar. Y aquí tenemos un pequeño resumen, donde tenemos la negación, donde tenemos todo el resumen y son los casos especiales. Porque se acuerdan que hay casos bastante específicos, por ejemplo la confusión solamente cuando los dos son verdaderos. Tenemos la división exclusiva cuando los dos son falsos. La división exclusiva cuando ambos son diferentes, la evolución de y es verdadero. Pero falta uno peculiar, que está muy relacionado con la condicional. ¿Cuál es? La bicondicional. ¿Se acuerda que le había dicho que importaba bastante el orden de la condicional? Bueno, hay unos casos donde hay una bicondicional, o sea, donde tanto la hipótesis y el consecuente con un conector y comparten lo mismo. Por ejemplo, es sí y solo si Q. P sí y solo si Q implica Q y implica P. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Por ejemplo, tengo la bicondicional aquí. Si tengo algo, por ejemplo, tengo una P que implica una Q y tengo una Q que implica P, estoy a una doble condición. Se llama bicondicional o doble condición. Porque diciendo que una cosa va a implicar a la otra. Necesariamente. Por ejemplo, tengo un triángulo o rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Tiene tres lados. ¿No ves? Tiene tres lados. Tiene un ángulo recto. Entonces, si hago por ejemplo, hasta cierto punto va a implicar lo mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, solamente un triángulo rectángulo solamente sí, sí, y solamente sí tiene un ángulo de 90 grados. O sea, va a implicar en ambos sentidos. O sea, para que sea un triángulo rectángulo tiene que necesariamente tener tres lados y tener un grado de 90. Sabemos las atribuciones. Vamos a ver otro tema que es como que contar el valor de verdad. ¿Te acuerdas que vimos los casos específicos? O sea, ciertos casos que se tienen que cumplir sí o sí. Bueno, en este caso vamos a tener lo que son. Ya vamos a ver qué resultado tenemos. Y tenemos que buscar cuáles son los valores que cumpla ese criterio. Por ejemplo, tenemos esto donde P que implica la negación de Q, todo entre paréntesis, implicando a R y negación de S y P y negación de R y S, todo es cierto. Entonces, ¿qué tenemos que identificar para encontrar el valor? Primero, necesitamos lo siguiente: encontrar el valor central. Este es conector central. Saber qué necesito. Este conector central porque está con los paréntesis acá. ¿Qué necesito para que esto sea así?
veamos los casos especiales. Por ejemplo, solamente cuando sea verdadero las dos proposiciones con el control y va a ser el resultado cierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer que tanto esta parte de aquí como esta de aquí, que estoy pintando en amarillo, tiene un valor de 1. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Cogemos y decimos, entonces, tengo P, el condicional, la negación de Q, el otro condicional, R y negación de S es 1. Por esta condición que dije antes. Por la condición que dije, donde necesito tener 1 y 1 para que todo me dé 1. Y aquí la P, la conjunción entre paréntesis, la negación de R y la S también tiene que darme 1. De aquí, de una, podemos sacar de una vez los de algunas. Por ejemplo, si te acuerdas que aquí tenemos otra vez los conectores centrales, ¿cuáles son? I y la otra I. Entonces, si I, 1 y 1 me dan como resultado 1, entonces tiene 1 y 1 y el otro I también tiene que ser 1. Entonces, todo esto tiene que darme 1. Entonces, P vale 1. Así directo, P vale 1. S también vale 1 por aquí. Ese vale 1 también. Tenemos un caso especial. La negación de R, ¿cuánto vale? Tiene que darme 1. Pero como está la negación y vale 1, entonces ¿cuánto debe ser? Si sé que la negación cambia de valor. Tiene que ser obviamente 0. Aquí está. Y aquí hallamos fácilmente 3 valores. Pero todavía me falta la Q. ¿Cómo hago eso? Si se ve que todavía me falta valores. Aquí podemos despejar, por ejemplo, ya sé cuánto vale P. P vale 1. Negación de Q, que todavía no sé cuánto vale. La otra implicación. R cuánto vale, vale 0. Y cuánto vale la S, vale 1, pero está negada. Listo. Todo tiene que darme igual a 1. Tengo 1 implicando la negación de Q y la implicación. Tenemos aquí 0 y 0. Me da como tal. Tiene que darme 1 también. Aquí que podemos ver que me da el resultado 0 porque si tenemos un 0 y otro 0, no cumple la regla que ambos tienen que ser 1 y 1 para que la conjunción me dé 1. Entonces, partimos aquí que esto es 0. Ya está. Esto. Ya. Ahora se preguntará qué hacemos entonces ahora. Si ya de una vez identifiqué que esto me da 0 y sé que el único resultado para que la condicional, que es esta de aquí que tiene la flechita, me dé 0 es que el consecuente sea 0. Entonces, si yo quiero que esto sea verdad, cualquier combinación me vale. Pues en este caso vamos a hacer la combinación donde 0 implica 0. ¿Por qué? Porque esta es una combinación válida para que me dé 1. Si lo vemos por acá, nos vamos a poder dar cuenta que, vea, porque tengo 0 y 0 me va a dar 1. Y es lo que creemos. ¿Por qué creemos eso? Porque como dijimos en antes, porque el conector principal, la I, tiene que ser 1 y 1 en ambos lados. Entonces, aquí cogemos y decimos que I1 tiene que darme como resultado 0. Entonces ahorita cogemos y cuánto tiene que valer esto. Entonces tengo que solamente coger la Q para que me valga 0. Por lo que dijimos antes, que este es consecuente. Entonces, ¿cuánto me tiene que valer? Si la negación de
de Q me vale 0, ¿cuánto tiene que darme Q solita? Tiene que darme 1. Por lo que dijimos antes, me tiene que dar 1. 1. Y así encontramos todos los valores de verdad. ¿Cómo podemos modificar eso? Bueno, simplemente sustituyendo y haciendo todas las operaciones. Así podemos identificar el valor. Si fue bien lo que hicimos o no. Vamos a dar un ejemplo más con este de aquí. Donde le dice que A y la conjunción de la negación de B con la implicación de D y la negación de la D o E me tienen que dar falso. Entonces hacemos también lo mismo. Indicamos el conector principal, que es la O. Vamos a ver nuestra salvita. Aquí tenemos la O. Y me dice que es falsa. ¿Cuándo es falsa? Cuando ambas son falsas. Como este es el conector principal, esto me debe dar falso. Y esto de acá también me debe dar falso. Entonces, ¿qué hacemos? De entrada, aquí sabemos una cosa. Que la D vale 0. ¿Pero por qué? Por esto, por la condición. Donde dice que esto vale 1. Aquí podemos modificar. Vamos a usar otro color. Por ejemplo, este que es el antecedente. Debe ser 1. Y el consecuente debe ser 0 para que el resultado sea 0. Entonces, aquí cogemos lo siguiente. Para que todo esto me dé falso. A, B y D debe ser. ¿Qué cosa debe ser? Falso. Entonces la D, ¿cuánto vale? Vale 0. A y B y negación de B, ¿cuánto me tiene que valer? Para que esto se cumpla. 1. Entonces, ¿cuánto debe valer A? Pues así, tiene que valer 1. Y la B, ¿cuánto me tiene que valer? ¿Cuánto me tiene que valer B? La negación de B. ¿Cuánto tiene que valer? Para que se cumpla esto. Bueno, por el momento dejémoslo hasta ahí. Y modificamos cuánto tiene que valer B. Aquí, por ejemplo, aquí tanto la D me tiene que valer 1 y la E me tiene que valer 1. ¿Para qué? No necesariamente. A ver, no, espérate, aquí me equivoqué. La D ya vale 0. Este vale 0. ¿Y la E cuánto vale? Bueno, la E obligatoriamente tiene que valerme 1. ¿Por qué? Porque a esto me da positivo. Esto me da positivo, pero estoy negando. Porque hay una negación fuera. Entonces, dicho de otra forma, esto me tiene que dar 1. Porque al momento se nega me tiene que dar 0. Ya está. Ya está con eso. Aquí la B, por ejemplo, puede valer. Aquí la B tiene que valerme. ¿Sabe cómo tiene que valerme la B? La B tiene que valerme 1. La negación de B me tiene que dar 1. Entonces, ¿cuánto vale B? Vale 0. Entonces aquí contamos todos los resultados que queríamos. Contamos la A que vale 1, la B que vale 0, la D que vale 0 y la E que vale 1. Listo. Ahora vámonos con algo más interesante, un poquito, hasta cierto punto. Lo que son las tablas.
Checa un momento si es que está grabando. Sí. Vamos con lo que son tablas. Por cuestión de práctica vamos a eliminar esto. Vamos a indicarte de cero cómo se hace. Aquí vamos a usar también los casos especiales. O sea, estos casos son fundamentales, tanto para encontrar un valor determinado como para hacer tablas. Ya te voy a explicar el por qué. A ver, tenemos la siguiente tabla. Nos piden buscar esto que fue de la tarea que hicimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo sé que tengo que conjugar la P, que es esta de aquí, con la negación de Q. Y si te pregunta por qué tiene 8, no te olvides. ¿Cuántas proporciones hay aquí? Cuenta. 1, 2, 3. La P se repite, así que no cuenta tampoco. Entonces, total, hay 3. Hay P, Q y R. Entonces tengo 3. Usando la fórmula que es 2 elevado a la n. Y 3 son 8. Entonces tengo 8 resultados. 4 falsos y 4 verdaderos. O 4 verdaderos o 4 falsos. Aquí ya depende cómo te gusta trabajar. Así, vamos a lo que nos compete. Por ejemplo, tenemos P. Ya hacemos lo estándar que ya aprendimos antes. Y ahora hacemos la negación de Q. Primero hacemos lo de la Q, que ya sabe. 2 valores falsos, 2 verdaderos, y así la secuencia, para que sea más fácil tener todos los valores posibles. Ahora, ¿qué hacemos? Me hice la negación, o sea, ¿te acuerdas que la negación era prácticamente, por ejemplo, tengo negación de 0 es 1, y negación de 1, que es 0, o sea, son de cambio de los valores, se hacen los opuestos. Entonces, este 0 pasa a 1, este 0 pasa a 1, este 1 pasa a 0, y así con toda la fila. Por eso está intercambiando los valores. Ahora, ¿qué hago? Hago la conjugación. ¿Por qué cosa? Teniendo en cuenta la regla. La regla que planteamos en antes. Vámonos con otro color para que sea más llamativo. Y listo. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, ahora cogemos lo siguiente. Solo te puedo tener en cuenta estos dos. Estos dos tengo que tener en cuenta. Estos dos que puse con amarillo. Lo demás no. Porque solamente con esos dos que voy a hacer las cosas. Entonces, esto lo vamos a ocultar. Porque no me hace falta por el momento. Solamente busquemos. Por ejemplo, aquí hay un tic rápido. Simplemente busca a que cumpla una sesión. Por ejemplo, 1 y 1. Me da como resultado 1. Entonces solamente busco lo que me cumpla. En este caso son solamente estos dos. Estos dos tienen valor de 1. ¿Qué quiere decir? Que el resto es falso. Así que ponemos 0 directo a todo. Sin miedo, porque sabemos que solamente cuando hay dos conjugaciones, dos en caso de la conjugación que tienen valor de verdad, el único resultado es verdad. Entonces ahorita ya mostramos todo. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos? Ya conté la primera parte, porque no te olvides, hay que tener en cuenta los paréntesis. Igual que en matemáticas, hay que tener en cuenta los paréntesis. Y el central es este, así que va a ser el último en hacerse. Ahora, ¿qué tenemos? R división inclusiva de P. División exclusiva. Con la P. ¿Qué me dice la teoría? Que cuando tengo valores diferentes, el único resultado es 1. Entonces, o caso opuesto, si tengo dos valores iguales, el resultado va a ser 0. Cualquiera de dos son válidos. Hagamos en este caso cuando los dos valores son el mismo, me va a dar como resultado 0 para que sea más fácil. Pero ahorita tenemos los dos de... Por ejemplo, ahora vamos a poner otro color acá.
necesito solamente lo que es la P y la R. Pero ambos, vamos a leer otra vez amarillo aquí. Por eso necesito la interacción entre ambos. Por ejemplo, cuando son opuestos, por ejemplo, aquí se cumple, es 1. Si nos damos cuenta, son opuestos los valores, así que cumple. Aquí son lo mismo, así que se niega. Aquí son diferentes, así que cumple. Aquí son diferentes, cumple. Son lo mismo, no cumple. Y aquí está diferente y cumple. ¿Qué quiere decir? Que lo demás es falso. El que no cumple la regla que dijimos antes. Porque tiene los mismos valores. Y no puede pasar en división exclusiva. Si fuera inclusiva, ahí sí. Pero como en este caso es exclusiva, no. Va a tener en cuenta la condicional. Y también hay que tener en cuenta el orden. Aquí sí, en este caso nos facilita porque simplemente hacemos así directo. Pero en caso de que esté como que al revés o los puestos, hay que tener muy en cuenta el orden en la condicional. Entonces hacemos lo siguiente. Solamente es falsa la condicional cuando la hipótesis es verdadera y consecuente es falso. Entonces vamos a buscar donde incumpla eso. Buscando. Podemos ver, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Aquí en estos dos cumplen esto. Donde 1 que implica 0, como resultado me da 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el resto es verdadero. ¿Qué tipo de tabla es esta? Una contingencia. ¿Por qué? Tiene tanto valor de verdad como tanto valores que son ciertos como valores que es 0 o falso. Asimismo con la tabla número 2. Eliminemos esto. Listo. Tengo lo siguiente. Este es, en este caso, el principal, la O. Este es la principal. Separado de los dos paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Buscamos lo que me piden. Por ejemplo, me piden primero lo que es la negación de Q. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan lo que hicimos acá en la A? Hacemos lo mismo. Negamos completamente Q. Así, comencemos. ¿Qué me dice? Que solamente es verdad cuando tiene ambos los mismos valores. Los mismos. Solamente ahí es verdad esto. Entonces, 1 porque aquí cumple. Simplemente ahorita de buscar. Cumple. Y cumplen aquí. Y los demás no cumplen. Por ejemplo, 1, 0 no cumplen. Aquí también cumplen. Que me salté. Aquí incumplen. Aquí también cumple. Porque los dos son 0. Y ahora sí. Cogemos que el resto es 0. Y listo. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero con la P y con la R. Entonces cogemos y seleccionamos lo que necesitamos. Pongámoslo en amarillo. Y listo. A ver, entonces. ¿Qué tenemos aquí? Q. A ver, P y R. Y en este caso, lo que vamos a hacer es buscar esto donde y, a ver, 1 y 1, como todo me da 1. Entonces vamos a ver el caso que cumple. Realizamos. No cumple, no cumple, no cumple, no cumple. Aquí cumple. Confirmamos. Aquí cumple. Aquí no cumple. Aquí cumple. Aquí sí cumple. ¿Y qué pasa con el resto por ver? Es falso. Siempre te recomiendo que verifique por si acaso. Nunca falta uno que se despista y no se da cuenta. Y listo. Entonces, ¿qué nos pide ahora? Que conjuguemos tanto esto que pusimos de color verde como esto otro
¿Y qué vamos a hacer primero? Como dice aquí, vamos a buscar donde sea 0 o sea 0. En el único caso que me da 0. O sea, es la única excepción a la regla. Entonces vamos a ver dónde cumple esto. Por ejemplo, aquí cumple. Donde hay 0 o 0. Como esto es falso. Y lo demás cumplen. Sí, lo demás cumple. Como 1, 1 y 1 y 1 y 1. Listo. Vamos a ver cómo todo cumple. Y este sería el valor, el único estado. Este también una contingencia. Así que, por así decirlo, todo lo que se vio durante la semana de una forma más resumida. Bye.